1. Las tres rutas de la investigación científica. Enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen rutas posibles para resolver problemas de investigación. Todos resultan igualmente valiosos y son, hasta ahora, los mejores métodos para investigar y generar conocimientos. Roberto Hernández Sampieri. Conocer las tres rutas de investigación que podemos elegir. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Conocer los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto para realizar investigación. 2. Identificar las características básicas de los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto. 3. Comprender la esencia de los procesos cuantitativo y cualitativo. 4. Identificar las similitudes y diferencias entre los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. 5. Entender que la distinción entre investigación cuantitativa y cualitativa es relativa. Síntesis. En el capítulo se presentan y definen los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto de la investigación. Se comentan las características, similitudes y diferencias de los dos primeros. El enfoque mixto se desarrolla en el capítulo 17 de esta obra. A lo largo del texto, se hace hincapié en que los tres enfoques han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias y el conocimiento. Por otro lado, se muestran en términos generales los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Asimismo, se comenta que la distinción entre ambos métodos es relativa y que no existe un estudio puramente cuantitativo, ni uno exclusivamente cualitativo. Conocer las aproximaciones a la investigación que podemos elegir, las rutas. Mixta. Cuantitativa. Cualitativa. Orientado en variables medidas, prueba de hipótesis y teoría, diseños preestablecidos, instrumentos estandarizados, datos numéricos, análisis estadístico sobre una matriz. Proceso secuencial orientado a la realidad objetiva, deductivo probatorio. Fortalezas, representatividad y generalización de resultados, control sobre fenómenos y precisión, réplica, predicción. Recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta implementados en secuencia, paralelo o mezclados desde el planteamiento. Características, planteamientos abiertos que van enfocándose orientado en cuestiones que nos ayuden a comprender el fenómeno, diseños emergentes, instrumentos que se afinan paulatinamente, datos narrativos, escritos, verbales, visuales, audiovisuales, simbólicos, análisis temático sobre una base de datos. Proceso no lineal, emergente, recurrente e iterativo orientado a múltiples realidades, subjetivas, inductivo. Fortalezas, amplitud y profundidad de resultados, riqueza interpretativa, naturalidad de observaciones, flexibilidad. Contexto. Mixta. Cualitativa. Planteamiento del problema. Las rutas de la investigación, enfoques. Las tres rutas son valiosas. La elección depende de cuantitativa. Comencemos con la definición fundamental de investigación: conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar su conocimiento. Esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Los fenómenos pueden ser tan variados como el universo mismo: comportamientos, sentimientos y emociones, enfermedades, procesos psicológicos, organizaciones sociales, comunidades, empresas, etc., valores y actitudes de los individuos, actividades en las distintas profesiones, y un sinnúmero de otras cuestiones. Pero vayamos por pasos. ¿Cómo principia una investigación? ¿Cómo comenzamos a investigar? Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente. Pero para comenzar una investigación necesitas primero conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Hay tres rutas fundamentales: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Por ello, antes que cualquier otra cuestión vamos a revisarlas en términos generales, para que las conozcas y sepas qué las caracteriza, y luego, vamos a profundizar en ellas. Así, cuando debas realizar una investigación podrás elegir la más adecuada de acuerdo a tus circunstancias. Véase la figura 1.1. Por sí misma, ninguna ruta es mejor que otra, sino solo más apropiada para llegar al lugar que quieres, el que pretendes indagar, el problema de investigación, y todas requieren de diferentes herramientas, que son los métodos de investigación, y un mapa, el diseño de investigación. Además, la ruta a seleccionar depende de tus conocimientos y el entrenamiento que hayas recibido. Desde luego, hay sitios a donde puedes arribar por diferentes rutas, problemas de investigación que pueden abordarse desde la perspectiva cuantitativa, cualitativa o mixta. Asimismo, la distinción entre la investigación cuantitativa y cualitativa es relativa, pues hay diversos elementos que son comunes y otros que pueden utilizarse en ambos enfoques.
Por ejemplo, la estadística se asocia con la investigación cuantitativa, pero ¿cómo se verá en la tercera parte de la obra? Algunos estudios cualitativos han usado la estadística para profundizar en ciertos análisis. En otras palabras, las rutas se entrelazan y comparten ciertas cuestiones. No son caminos completamente independientes. ¿Qué rutas se han construido en las ciencias para investigar? A lo largo del estudio sobre el conocimiento han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes de pensa, ninguna ruta es mejor que otra, sino solo más apropiada para llegar al lugar que quieres. Problema de investigación, y todas emplean herramientas para ello, los métodos de investigación y un mapa, el diseño de investigación. Figura 1.1. Las rutas de la investigación. Conocimientos, entrenamiento. Mixta. Cuantitativa. Cualitativa. 1. El paradigma es un conjunto de concepciones y premisas acerca del mundo y los métodos y técnicas que se consideran apropiadas para conocerlo e investigarlo. El positivismo, el constructivismo, el estructuralismo, el pragmatismo, los cuales dieron origen a 3 enfoques para investigar cualquier hecho o problema: cuantitativo, cualitativo y mixto. Durante la mayor parte del siglo pasado, algunos investigadores consideraron que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran antagónicos y no se podían mezclar. Por lo tanto, el mixto, que implica combinar los dos anteriores, era impensable, inexistente. Otros investigadores no se preocuparon por la supuesta incompatibilidad entre los métodos cuantitativo y cualitativo, y concibieron el enfoque mixto, aceptando las 3 como rutas posibles en la investigación científica. En el siglo XX y parte del actual, para ciertos expertos en investigación el esquema para investigar era 2. En este texto impreso no se profundizará en los paradigmas. El tema, aunque tratado brevemente, se incluye en el centro de recursos en línea de la obra, www.mhh.com/latam/sampieri-mi1e, cierra paréntesis, capítulo 1, Historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. 3. El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se originó básicamente en la obra de Auguste Comte, 1798 a 1857, y Émile Durkheim, 1858 a 1917, quienes postularon que en el estudio de los fenómenos sociales debe poder aplicarse un mismo método, el científico, emulando a las ciencias naturales. A tal corriente se le bautizó como positivismo. Paradigma, enfoque o método, planteamiento del problema a investigar. Planteamiento del problema a investigar, contexto, enfoque, ruta y proceso. Es decir, primero el paradigma, luego, el enfoque. Regularmente, si el paradigma era positivista o derivado de este, el método debía ser cuantitativo. Si era fenomenológico o constructivista, el método tenía que ser cualitativo. Finalmente, se planteaba el problema de investigación de acuerdo al enfoque elegido. Pero nosotros hemos propuesto que un esquema más adecuado y realista es paradigma o mezcla paradigmática. Es decir, según el planteamiento del problema, lo que queremos indagar y el tipo de fenómeno, y el contexto, conocimientos y creencias del investigador, recursos disponibles, lugar y tiempo, elegimos el enfoque más adecuado, la ruta, teniendo en cuenta el paradigma que lo fundamenta. Sin olvidar que las rutas se entrelazan. Los 3 enfoques utilizan procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimiento, valiéndose de las siguientes estrategias. 1. Observación y evaluación de fenómenos. 2. Establecimiento de suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación. 3. Demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto, mediante análisis y pruebas. 4. Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones, o incluso para generar otras. Desde luego, cada enfoque posee sus propias características esenciales. La ruta cuantitativa de la investigación. El significado original del término cuantitativo, del latín quantitas, se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos, Niglas, 2010, 3 actualmente, representa un conjunto de procesos. Alguna etapa. Parte de una idea que se delimita, y una vez acotada, se generan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las preguntas se derivan hipótesis y determinan y definen variables. Se traza un plan para probar las primeras, diseño, que es como el mapa de la ruta. Se seleccionan casos o unidades para medir en estas las variables en un contexto específico, lugar y tiempo. Se analizan y vinculan las mediciones obtenidas, utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. Este proceso se representa en la figura 1.2 y se desplegará en la segunda parte del libro. Idea. Elaboración del reporte de resultados. Elaboración de hipótesis y definición de variables. Desarrollo del diseño de investigación. Definición y selección de la muestra. Revisión de la literatura y desarrollo del marco o perspectiva teórica. Recolección de los datos. Planteamiento del problema.
Análisis de los datos. Visualización del alcance del estudio. Figura 1.2. Proceso cuantitativo. Fase 1. Fase 10. Fase 2. Fase 9. Fase 3. Fase 8. Fase 4. Fase 7. Fase 5. Fase 6. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis. Por ejemplo, determinar la prevalencia de una enfermedad, número de individuos que la padecen en un periodo y zona geográfica, y sus causas. Predecir quién de los candidatos va a triunfar en la próxima elección para presidente del país. Comprobar cuál de dos métodos de enseñanza incrementa en mayor medida el aprendizaje de algo. Por ejemplo, robótica elemental, en cierta población, etc. En términos generales, esta ruta consiste en que 1. El investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés, el que, aunque en evolución, sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 2. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría o antecedentes que habrán de sustentar y guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, que son suposiciones respaldadas por otras investigaciones anteriores y la teoría, y la somete a prueba, para verificar que son verdaderas o no en el contexto particular, mediante el empleo de un diseño de investigación apropiado, el mapa. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis, eventualmente, la teoría. 3. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 4. Los datos se encuentran en forma de números, cantidades, y, por tanto, su recolección se fundamenta en la medición, en los casos se miden las variables contenidas en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que un estudio sea creíble y aceptado por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Distintas o rivales a la propuesta del estudio, hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por ello que se confía en la experimentación o en los análisis de causalidad. 7. Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales, hipótesis, y de estudios previos, teoría. Al final de la ruta, se establece una discusión, interpretación final, la cual constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Algunas de las características esenciales del enfoque cuantitativo son: 1. Búsqueda de la mayor objetividad posible en todo el proceso o ruta. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser influidos por el investigador, el cual debe evitar en lo posible que sus sentimientos, creencias, deseos y tendencias afecten los resultados del estudio o interfieran en los procesos. Weil, 2017. Anrau, Grinnell y Williams, 2005. 2. En la ruta cuantitativa se sigue un patrón predecible y estructurado y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de recolectar los datos, guiadas por el diseño, mapa. 3. En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos, muestra, a un universo mayor, población. Asimismo, en ocasiones es deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse. 4. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos, variables. Esto significa que la meta principal es la prueba de hipótesis y la formulación y demostración de teorías. 5. En la ruta cuantitativa, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad deseados, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 6. Esta ruta se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que parte de la teoría, de la cual se derivan las hipótesis que el investigador somete a prueba. De lo general a lo particular. 7. Un destino de la ruta cuantitativa es identificar leyes universales y causales. 8. En la indagación cuantitativa se busca conocer o capturar la realidad externa o fenómeno estudiado tal y como es, o al menos, aproximarse lo mejor posible a ello. Nuestras suposiciones deben ajustarse a dicha realidad y no al revés. Si no coinciden, lo que tenemos que cambiar son las suposiciones o hipótesis. La ruta cualitativa de la investigación. El término cualitativo tiene su origen en el latín qualitas, el cual hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos, Niglas, 2010. 4. Con el enfoque cualitativo también se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin embargo,
en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre. De igual forma, se plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan específico como en la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente. La ruta se va descubriendo o construyendo de acuerdo al contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. 4. El enfoque cualitativo tiene su origen en otro autor clásico de las ciencias sociales, Max Weber, 1864 a 1920, quien introdujo el término Verstehen o entender, resaltando que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno. Este autor propuso un método híbrido, con herramientas como los tipos ideales, en donde los estudios no sean únicamente de variables sociales en el nivel macro, sino de instancias individuales. Ruta cuantitativa. Necesitamos un lugar preciso al cual arribar, planteamiento especificado y delimitado, y un mapa preciso o GPS, diseño acotado. Nuestro equipaje incluye análisis estadístico pues lidiaremos con números. Fase 1, fase 2, fase tercera. Idea. Interpretación de resultados. Elaboración del reporte de resultados. Concepción del diseño o abordaje principal del estudio. Inmersión en el campo. Inmersión en el campo. Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Recolección de los datos. Planteamiento del problema. Análisis de los datos. Literatura existente, marco de referencia. Figura 1.3. Proceso cualitativo. Fase 9. Fase 8, fase 7, fase 6. Fase 3B. Fase 5. Fase 4. Y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, en el que la secuencia no siempre es la misma, puede variar en cada estudio. El proceso pretendemos representarlo en la figura 1.3, pero es únicamente un intento, pues suele ser bastante flexible. 5. Este se detalla en la tercera parte de la obra. 5. En realidad, la ruta cualitativa representa un conjunto heterogéneo o variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Incluso se le denomina con distintos nombres, como por ejemplo, investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa, etnográfica, fenomenología empírica, método hermenéutico, etc. Adicionalmente, se han concebido diversos marcos interpretativos para su implementación, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen en este paraguas para efectuar estudios. Algunos consideran ciertas cuestiones como válidas y otros no, uso de estadística, interés en regularidades, explicaciones causales, etc. Allwood, 2002. En la presente obra, se comenta el enfoque cualitativo más estructurado, empírico y que busca patrones en los datos, el cual está presente en la mayoría de los trabajos presentados en las revistas científicas de investigación cualitativa de mayor impacto. En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas. Asimismo, en la investigación cualitativa en ocasiones es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan, en dos sentidos, y puede suceder que modifiquemos ciertos aspectos conforme se desarrolla la indagación. Por ejemplo, redefinir el diseño o abordaje principal o implementar cambios en la muestra inicial, adicionar más casos o incluir otra clase de ellos. La inmersión inicial en el campo implica sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador por él. Lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. La ruta cualitativa resulta conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes los viven y, cuando buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su significado. Por ejemplo, entender cómo familiares de jóvenes suicidas afrontan el duelo y proporcionarles herramientas para apoyarlos en su lamentable pérdida. Comprender las razones profundas por las cuales un cierto grupo de votantes sufragó por determinado candidato en una elección presidencial. Conocer a fondo las vivencias de algunos individuos respecto a un acto terrorista, como los atentados ocurridos en París el 13 de noviembre del 2015. Entre las características esenciales del enfoque cualitativo tenemos las siguientes. 1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido con claridad. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo.
2. En la ruta cualitativa predomina la lógica o razonamiento inductivo, dirigiéndose de lo particular a lo general. Primero explorar y describir individualidades, para posteriormente generar teoría. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones. Posteriormente, entrevista a otro ser humano, examina esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Posteriormente, ya que se está efectuando una narración consecutiva de cómo se lleva a cabo un estudio cualitativo. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. 3. El proceso de indagación resulta más flexible y se desplaza entre la experiencia, la acción y los resultados, por una parte, y el desarrollo de la teoría, por la otra. Su propósito es reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precia de considerar el todo, sin reducirlo al estudio de sus partes. 4. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. 5. La ruta cualitativa es naturalista porque a. Se estudia a los casos, personas y sus expresiones o animales, en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad, y b. Porque los eventos se analizan tal y como sucedieron, es decir, su desarrollo natural. No hay manipulación ni estimulación de la realidad. Sin. 2015. Corbetta, 2007. 6. La investigación cualitativa resulta interpretativa pues pretende encontrar sentido a los fenómenos y hechos en función de los significados que las personas les otorguen. No solamente se registran sucesos objetivos. 7. En la ruta cualitativa la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes y del investigador respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varios puntos de vista, por lo menos los de los participantes, los del investigador y los que se producen mediante la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de los datos. 8. El investigador se introduce y recopila información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los participantes, y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno analizado. También, le resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. Por ello, a lo largo del trayecto cualitativo adquiere un punto de vista tanto interno como externo, y una doble perspectiva. Ana. Lisa los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. 9. Es así que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados al inicio ni completamente predeterminados. Los datos cualitativos consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases, escritas, verbales, visuales, como fotografías e imágenes, auditivas, sonidos y grabaciones de audio, audiovisuales, por ejemplo, vídeos, artefactos, etc. Por ello, se utilizan con flexibilidad y de acuerdo con las necesidades del estudio técnicas para recabar información, como la revisión de documentos, observación no completamente estructurada, entrevistas en profundidad, grupos de enfoque, registro de historias de vida y evaluación de experiencias individuales y compartidas. Descripciones bastante detalladas. 11. El explorador cualitativo ante todo extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni analizarlos estadísticamente, aunque el conteo de regularidades y diferencias puede utilizarse para fortalecer el análisis. 12. Los estudios cualitativos regularmente no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso en ocasiones no buscan que las investigaciones se repliquen. Ante todo, se pretende que se sitúen y contextualicen los descubrimientos. La ruta mixta. Esta tercera vía para realizar investigación entrelaza a las dos anteriores, cuantitativa y cualitativa, y las mezcla, pero es más que la suma de las dos anteriores e implica su interacción y potenciación. Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada, denominadas metainferencias, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Hernández Sampieri y Mendoza, 2008. En la ruta mixta se utiliza evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias, de Quirk-Gumby y Schutz, 2017. Creswell, 2013 y Lieber y Weisner, 2010. 6 Chen 2006 define a los métodos híbridos como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del
fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las rutas cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales, forma pura de los métodos mixtos, o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio, forma modificada de los métodos mixtos. Los métodos mixtos pueden implementarse de acuerdo a diversas secuencias. A veces lo cuantitativo precede a lo cualitativo, en otras ocasiones lo cualitativo es primero. También pueden desarrollarse de manera simultánea o en paralelo, e incluso es factible fusionarlos desde el inicio y a lo largo de todo el proceso de investigación. Los procesos mixtos pretendemos representarlos en la figura 1.4, primero en sucesión, luego en paralelo y finalmente integrados, y se explican en la cuarta parte del libro. No ahondaremos más en ellos hasta que se revisen las rutas cuantitativa y cualitativa para evitar confusiones sobre todo en los estudiantes que comienzan en la investigación. ¿Qué diferencias existen entre las rutas cuantitativa y cualitativa? Hay varias diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa en su concepción, proceso e implementación. Al usar el ejemplo de un dispositivo fotográfico, en un estudio cuantitativo se pretende acotar el planteamiento, medir con precisión y tener foco. Se define exactamente lo que se va a fotografiar y se toma la foto. En uno cualitativo que busca inicialmente la dispersión o expansión de los 6. Los métodos mixtos han recibido otras denominaciones tales como investigación integrativa. Johnson y Onwubusi, 2004, investigación multimétodos, Hunter y Brewer, 2003 y Morse, 2003, métodos múltiples, M. L. Smith en 2006, citado por Johnson, Onwubusi y Turner, 2006, estudios de triangulación, Sandelowski, 2003, e investigación mixta, Tashe Corey y Ted Lai, 2010, Plano Clark y Creswell, 2008, Bergman, 2008, y Hernández Sampieri y Mendoza, 2008. Rumbo. Planteamiento del problema, pero no es un camino en línea recta. Actúa como la aplicación de tráfico y navegación Waze u otros sistemas similares. Va reposicionado o recalculando la mejor ruta de acuerdo a las circunstancias para arribar al lugar que deseamos. Nuestro equipaje incluye análisis temático e interpretación de significados, pues lidiaremos con narrativas. Idea, análisis de los datos, recolección de los datos, planteamiento del problema, elaboración del definición, reporte de resultados, selección de la muestra, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, desarrollo del diseño de investigación, visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables. Idea, análisis de los datos, recolección de los datos, planteamiento del problema, elaboración del definición, reporte de resultados, selección de la muestra, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, desarrollo del diseño de investigación, visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables. Idea, análisis de los datos, recolección de los datos, planteamiento del problema, elaboración del definición, reporte de resultados, selección de la muestra, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, desarrollo del diseño de investigación, visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables. Literatura existente, marco de referencia, inversión inicial en el campo. Integración de resultados, idea, elaboración del reporte de resultados. Planteamiento del problema. Análisis de los datos. Concepción del diseño del estudio, recolección de los datos, definición de la muestra inicial. Literatura existente, marco de referencia, inversión inicial en el campo. Integración de resultados, idea, elaboración del reporte de resultados. Planteamiento del problema. Análisis de los datos. Concepción del diseño del estudio, recolección de los datos, definición de la muestra inicial, literatura existente, marco de referencia, inversión inicial en el campo. Integración de resultados, idea, elaboración del reporte de resultados. Planteamiento del problema. Análisis de los datos. Concepción del diseño del estudio, recolección de los datos, definición de la muestra inicial. Figura 1.4. Ilustración de los procesos mixtos. Captar. Mientras que una investigación mixta, las funciones de zoom in, acercamiento, y zoom out, alejamiento, se utilizan constantemente para capturar en un área cualquier figura de interés. Los estudios cuantitativos se fundamentan en la teoría e investigaciones previas, literatura, mientras que los cualitativos en los antecedentes y también en sí mismos. El proceso cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias o hipótesis, formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población o fenómeno, y el cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias sobre lo estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Para reforzar las características de ambas rutas y ahondar en sus diferencias, hemos preferido compararlas en la tabla 1.1.7. En el último capítulo se agregará lo referente a los métodos mixtos en rubros similares. 7. Basada en experiencias propias y autores diversos como Creswell y Plano Clark 2017, de Queer Gumby y Schutz 2017, Babi 2015, Miller Cochran y Rodrigo 2014, Peters 2014,
Hernández Sampieri, Zapata y Mendoza 2013. Creswell, 2013. Morgan 2013. Artas 2013. Maxwell 2013. Pratt 2013. Allwood 2012. Grinnell y Andrau 2011. S. Weiber 2010. Ombudsbus y Combs 2010. Tedlai y Tasacori 2009. Álvarez Gallo 2003 y Sterberg 2002. 8. Becker 1993 señala que la definición de realidad está en el centro de la discusión de los enfoques cuantitativo y cualitativo. El gran filósofo alemán Karl Popper 1965 explica que las visiones conflictivas sobre lo que es o debe ser el estudio del fenómeno social se originan en las premisas de diferentes definiciones de lo que es la realidad. El realismo, desde Aristóteles, establece que el mundo llega a ser conocido por la mente. Immanuel Kant introduce la noción de que el mundo puede ser conocido porque la realidad se asemeja a las formas que la mente tiene. En tanto que Hegel va hacia un idealismo puro y propone, el mundo es mi mente. Esto último es ciertamente confuso, y así lo considera Popper, advirtiendo que el gran peligro de esta posición es que permite el dogmatismo, como lo ha probado con el ejemplo del materialismo dialéctico. El avance en el conocimiento, dice Popper, necesita de conceptos que podamos refutar o probar. Esta característica delimita qué es y qué no es objeto de la ciencia. Para Hernández Sampieri 2017, la realidad es una mistura entre lo que es y lo que se percibe e interpreta, lo que da pie a los métodos híbridos. 9. En este texto impreso no se profundizará en los paradigmas. El tema, aunque tratado brevemente, se incluye en el centro de recursos en línea de la obra, www.mchachi.com/latam/sampieri-mi1e, cierra paréntesis, capítulo 1, Historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Tabla 1.1. Comparación entre las rutas cuantitativa y cualitativa en sus fundamentos e implementación. Elemento o rubro de comparación ruta cuantitativa ruta cualitativa. Paradigmas o marcos de referencia básicos que la sustentan. Positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. Posición ante la realidad. 8. Existe una realidad objetiva, positivismo, o más bien objetiva, neopositivismo, única que conocer, lo cual puede lograrse por medio de la mente. La realidad es externa al investigador. Coexisten varias realidades subjetivas que es necesario conocer, construir e interpretar mediante la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Relación con la realidad. La realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. 9. La realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Búsqueda de la objetividad. La objetividad es un estándar necesario, positivismo o deseable, postpositivismo. Admite subjetividad. Es parte del fenómeno y se analiza. Continúa. Elemento o rubro de comparación ruta cuantitativa ruta cualitativa. Intenciones o metas de los estudios: describir, explicar, comprobar o confirmar y predecir los fenómenos, establecer causalidad, generar y probar teorías. Explorar, describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Generar teoría. Identificar conexiones entre componentes de los fenómenos, atribución de causalidad. Lógica del proceso, que guía la ruta deductiva, de lo general a lo particular. En la ruta se transita de las leyes y la teoría a los datos y resultados. Inductiva, de lo particular a lo general. En la ruta se transita de los casos y datos a los resultados y la teoría. Utilización de la teoría. Estudios previos. Los postulados de la teoría se ajustan a la realidad. Mundo empírico. La teoría es un marco de referencia que se contrasta con los resultados del estudio. Generación de teoría. La teoría se produce a partir de comparar los resultados de la investigación con los resultados de estudios previos. Se desarrolla o comprueba la teoría. La teoría se construye fundamentalmente a partir de los resultados y, desde luego, se compara con los resultados de estudios anteriores. Posición personal del investigador: neutral e imparcial. El investigador trata de hacer a un lado sus propios valores y creencias. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. Explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuentes de datos. Desde luego, pretende ser lo menos intrusivo posible en el estudio. Relación del investigador con el fenómeno estudiado: independiente del fenómeno. Se debe posicionar externamente de interdependencia. El investigador es parte del fenómeno. Debe posicionarse interna y externamente. Rol de la teoría y estudios previos: crucial para afinar el planteamiento del problema y guiar toda la investigación.
Provee de dirección a la investigación junto con la evolución de los acontecimientos y desarrollo de la indagación. Papel de las hipótesis: se establecen y prueban hipótesis. Se aceptan o rechazan dependiendo del grado de certeza, probabilidad. Se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. Las hipótesis son altamente contextuales, lugar y tiempo. Diseño de la investigación: estructurado, predeterminado e implementado según el plan. Un mapa a seguir rigurosamente. Abierto, flexible, construido durante el proceso. Es un abordaje que se adapta al contexto y las circunstancias. Recordar que es como el Waze o el GPS activo. Vínculo población: muestra y generalización de resultados. Se incluyen muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. No se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio a una población. Más bien se prefiere analizar los casos o fenómenos a profundidad, lo cual por cuestión de tiempo y recursos tiende a conducirnos a incluir menos casos. Muestra objetivo: conjunto de casos que sea estadísticamente representativo de la población estudiada. Conjunto de casos que refleje las cualidades o atributos del fenómeno de interés o planteamiento del problema. Tipo de datos: numéricos, datos confiables y duros, narrativos, datos simbólicos y que generen significados y revelen experiencias, puntos de vista y cualidades. Forma en que deben encontrarse los datos: categorías numéricas predeterminadas, categorías generadas a partir de los datos emergentes. Continúa. Elemento o rubro de comparación: ruta cuantitativa, ruta cualitativa. Instrumentos de recolección de los datos estandarizados. Su aplicación es uniforme en todos los casos. Al inicio no se usan instrumentos completamente estandarizados. Son flexibles y van afinándose conforme avanza el trabajo de recolección de los datos hasta alcanzar cierta homologación. Recolección de los datos: la base de la recolección es el instrumento y sus procedimientos estandarizados. La base de la recolección es el investigador, el cual se auxilia en diversas herramientas que van afinándose conforme avanza el estudio. Finalidad de la recolección de los datos: medir variables en casos, capturar significados, experiencias y reconstruir realidades de casos, individuos, grupos, comunidades y fenómenos. Rol de los participantes en la recolección: personas, fuentes externas de datos, fuentes internas de datos. Propósito esencial del análisis de los datos: describir las variables y sus relaciones, así como explicar los cambios. Establecer causalidad. Describir experiencias, puntos de vista y hechos. Comprender personas, interacciones, procesos, eventos y fenómenos en sus contextos. Análisis de los datos: sistemático y estandarizado. Uso intensivo de la estadística. Realizado sobre una matriz de datos, que vincula variables y casos. Posterior a la recolección. Progresivo y variable, fundamentado en la inducción analítica. En ocasiones se va homologando paulatinamente. Es temático y se realiza sobre una base de datos narrativos, expresiones, significados y experiencias de personas. Uso de estadística para conocer frecuencia de similitudes y diferencias. El análisis consiste en describir información y desarrollar categorías. Proceso del análisis de los datos basado en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos dependiendo del nivel de medición de las variables. No se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o constructos. Conforme se van reuniendo los datos verbales, en texto o audiovisuales, se integran en una base de datos, la cual se analiza para construir significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores. Se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador. Principales criterios para evaluar la calidad de las investigaciones: objetividad, rigor, confiabilidad, validez, representatividad, credibilidad, confirmación, valoración, representatividad de voces y transferencia. Presentación de resultados estandarizado. Distribuciones de variables. Tablas, figuras y diagramas. Coeficientes estadísticos. Modelos estadísticos. No estandarizado. Categorías, temas y patrones definidos y ejemplificados. Tablas, matrices y figuras que vinculan narrativas o categorías. Historias. Material simbólico, vídeos, fotografías, etc. Modelos conceptuales que representan experiencias, significados y construcciones de los participantes. Con la finalidad de que se comprenda mejor la diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa, utilizaremos un ejemplo cotidiano, sencillo y simplificado, solamente para quienes se inician en la investigación. Resulta necesario resaltar que tanto en la ruta cuantitativa como cualitativa es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse, esto es, se encuentra en evolución. En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa, cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, aparatos de precisión, etc. En los estudios cualitativos, entrevistas a profundidad, pruebas proyectivas,
cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación participante, entre otros. Finalmente, para terminar de aclarar las diferencias entre la ruta o enfoques cuantitativo y cualitativo, en el resumen de este capítulo, tabla 1.3, se comparan las etapas fundamentales de ambos procesos. ¿Cuál de las rutas es la mejor? Como ya se señaló, en la mayor parte del siglo pasado la ruta se elegía de acuerdo al paradigma en el que creía el investigador, el cual era regularmente el que le habían enseñado en sus cursos universitarios de investigación. La relación entre el paradigma y el enfoque era 1:1. Positivismo y derivaciones igual a ruta cuantitativa / constructivismo, hermenéutica, fenomenología igual a ruta cualitativa. Se generó una dicotomía, una especie de blanco o negro cuantitativo o cualitativo, sin más opciones, sin matiz. Pero lo peor fue que los que consideraban a uno como el apropiado, lo seleccionar a un joven o una joven para un empleo bajo las rutas cuantitativa y cualitativa. Supongamos que un jefe de personal o recursos humanos desea contratar a un joven o una joven para ocupar un puesto en determinada empresa. Su pregunta de investigación en términos coloquiales podría ser: ¿esta persona es idónea para el puesto? Desde luego, se asume que se ha definido con precisión y claridad la vacante y las necesidades del puesto, así como el perfil deseado para quien lo ocupe. Bajo la ruta cuantitativa tendría que partir de estudios antecedentes, como la teoría, revisar las pruebas y exámenes que sean pertinentes para determinar la idoneidad de los candidatos al puesto, de salud, conocimientos, competencias, desempeño, psicológicas y otras. Las variables a medir serían aquellas que nos señale el puesto, y los estudios previos sobre este, y el perfil deseado y las características de la empresa, misión, valores, requerimientos generales al personal, etc. Las hipótesis nos especificarían: la persona idónea debe lograr estos resultados en las pruebas y obtener tales valores en las mediciones. Los datos serían cuantitativos, desde los currículos documentados con evidencias de cuestiones como el número de empleos previos y experiencia, proyectos exitosos, calificaciones en la universidad, tipo de retos y otras similares, y las cartas de recomendación, número y posición de quienes recomiendan, hasta los resultados en las diferentes pruebas. Al final, estableceríamos un ranking de los candidatos y seleccionaríamos para el puesto al que ocupó el primer lugar. Nuestra estimación tendrá cierto grado de probabilidad. Con la ruta cualitativa, revisaríamos los currículos de los candidatos para darnos una idea de quiénes, de acuerdo con su experiencia, son idóneos para ocupar el puesto. Los elegiríamos y entrevistaríamos a profundidad. En cada caso se analizarían las experiencias y vivencias laborales previas, y se generaría un perfil de cada uno. Después, podría complementarse la información de los candidatos finalistas con otras fuentes. Por ejemplo, sus páginas en redes sociales de Internet, Facebook, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, etc. Preguntar a alguien que los conozca, hablar con sus exjefes, en fin, en cada caso ver distintas opciones. Incluso, podría no partir de un perfil de puesto exacto e irlo construyendo conforme conoce candidatos y realiza el proceso de selección. Al concluir, se genera o induce una hipótesis. La persona idónea para este puesto debe tener estas características y es. Bajo una perspectiva mixta se recabarían datos cuantitativos, resultados de pruebas, y cualitativos, entrevista a profundidad y otras narrativas, y los currículos, que contienen datos de ambas clases, integrándolos todos en diversos análisis para seleccionar al candidato ideal. Cualitativos. Y desde luego, el enfoque mixto era impensable, una locura, nos dijeron cuando varios autores comenzamos a proponerlo. Afortunadamente esta y otras cuestiones dogmáticas han quedado en el pasado. Por ello, como indicamos anteriormente, hoy en día se recomienda utilizar la ruta más adecuada de acuerdo a varios factores: el planteamiento del problema, lo que pretendamos indagar, los conocimientos que tengamos de cada método, ruta, las circunstancias particulares que rodean a la investigación, tiempo y recursos, y la propia experiencia. Además, las rutas cuantitativa y cualitativa pueden mezclarse en diversos grados, lo que nos conduce a una ruta mixta. Las tres rutas esenciales, cuantitativa, cualitativa y mixta, nos han conducido por el camino del conocimiento y han proporcionado notables aportaciones en todas las ciencias y el desarrollo tecnológico, así como a la práctica de todas las profesiones. Ninguna es intrínsecamente mejor que la otra, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en elementos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, además de flexible.
Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, química y biología, exactas o naturales, porque muchas veces es el más apropiado para los fenómenos que estudian y los planteamientos que se generan. El método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social, por las mismas razones. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. Por ejemplo, actualmente la ruta cualitativa se utiliza en la física cuántica, los estudios genéticos y la astrofísica. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo una investigación para construir un gran edificio. Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para levantar su construcción y analizaría datos estadísticos referentes a la resistencia de materiales y estructuras construidas en subsuelos iguales bajo las mismas condiciones. Pero también puede enriquecer su investigación realizando entrevistas abiertas a ingenieros muy experimentados, que le transmitirían sus vivencias, problemas que enfrentaron y las soluciones implantadas. Asimismo, podría platicar con futuros usuarios de la edificación para conocer sus necesidades y adaptarse a ellas. A veces un solo método no es suficiente. ¿Por qué han fallado ciertas encuestas cuantitativas recientes en sus pronósticos? Por ejemplo, casos como el de Donald Trump, Brexit en Reino Unido y el sí al plebiscito en Colombia para refrendar los acuerdos de paz de La Habana, además de algunas elecciones presidenciales en América Latina. En parte fue porque el proceso de recolección, entrevista, no simula con exactitud el acto de emitir el voto y porque no se capturaron emociones y vivencias profundas. Además, las estrategias de muestreo no fueron idóneas. Si se hubiera combinado una encuesta con simulación de sufragio, cuantitativa, más preguntas abiertas que recogieran expresiones personales, cualitativas, grupos de enfoque con sectores claves, información cualitativa y muestras más robustas, los pronósticos hubieran sido más acertados. En resumen, los enfoques cuantitativo y cualitativo son alternativas en la indagación de diversos fenómenos y hechos, y resultan complementarios, cada uno se utiliza respecto a una función para ello. Y conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. A esto se le conoce como la postura pragmática en la investigación. Con el fin de reforzar lo escrito a lo largo del capítulo a continuación ofrecemos ejemplos de investigaciones que, utilizando uno u otro enfoque, se dirigieron fundamentalmente al mismo fenómeno de estudio. Tabla 1.2. Como puede observarse en la tabla 1.2, los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas e idealmente generar teorías que expliquen los fenómenos estudiados, así como hacer recomendaciones concretas aplicables a una pobla. Continúa. Tema: ejemplos de la ruta cuantitativa. Ejemplos de la ruta cualitativa. El suicidio en la prisión. Características psicológicas y factores predictivos de la probabilidad de suicidio en reos de alto riesgo. Gooding et al., 2016. El suicidio en la prisión, un estudio cualitativo. Sutau y Arnaut, 2010. Breve descripción. Caracterización de una muestra de reos con alto riesgo de suicidio en prisiones del Reino Unido. Se determinó el efecto de las variables desesperanza, sentimiento de derrota, rendirse y confusión sobre la probabilidad de cometer suicidio. Las dos primeras fueron predictivas. Se usó un cuestionario en una muestra de 65 presos. El propósito de la investigación fue detectar y estudiar variables dinámicas vinculadas al suicidio en presos, en cárceles de los CEU. Se entrevistó a 24 internos, y emergieron diversas categorías relacionadas con problemas de salud mental, humor, depresión, desesperanza, soledad, culpa, etc., vínculos con la familia y otros reos, así como factores de la prisión. El cuidado de los enfermos. Variables de riesgo asociadas al burnout entre cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer en el oeste de Puerto Rico, Requena, 2013. Mejorando la atención al final de la vida en hospitales. Un análisis cualitativo de las familias afligidas por las experiencias y sugerencias. Basman et al., 2015. Breve descripción. El estudio se enfocó en variables de riesgo asociadas al síndrome del quemado en cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer, EA. Se midieron, entre otras variables, síndrome del quemado, ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, agotamiento o cansancio físico y mental, indolencia y culpa, nivel de compromiso con la tarea, práctica de sus creencias espirituales tales como orar, meditar, leer y asistir a reuniones, sentido de vida, identidad y emociones de ansiedad y depresión. Se trabajó con 80 participantes. La investigación tuvo como objetivo explorar y documentar las experiencias y expectativas de familiares de enfermos terminales que fallecieron respecto al cuidado que les brindó en el hospital. Se entrevistó mediante un cuestionario abierto a 270 familiares. Se encontraron diversas categorías y sugerencias para optimizar la atención a enfermos que se encuentran al final de sus vidas. La felicidad. Valoración del potencial de la organización para promover la felicidad de sus empleados. Posada, 2013.
Representación social de la noción de felicidad en estudiantes y profesionales de educación y salud de Chile e Italia. Rodríguez, 2015. Breve descripción. La investigación se planteó determinar la importancia relativa de las dimensiones ambientales de un espacio laboral para que un empleado sea feliz. En una muestra de 357 empleados de empresas de San Juan del Río, Querétaro, México, se midieron y relacionaron 12 variables con la felicidad, evaluada mediante una escala. El estudio contempló dos facetas cualitativas. La primera aplicando un cuestionario de preguntas abiertas a 164 individuos y la segunda, llevando a cabo 8 grupos focales con 65 sujetos. Se realizó análisis de contenido inductivo para la generación de categorías. Se generó un núcleo común a ambos países para la noción, componentes y 3 tipos de felicidad. Una conclusión fue que los significados sobre la felicidad influyen en las experiencias, su interpretación, los juicios de vida y la orientación del proyecto vital de los seres humanos. Los migrantes patrones de migración en Colombia desde la perspectiva de la teoría de redes, García, 2013. Experiencias entre los migrantes indocumentados que tienen acceso a la atención primaria en el Reino Unido. Un estudio cualitativo, Poduba, Howard, Jones, Morwill, MCK y Legido Kigley, 2015. Breve descripción. Este trabajo se concentró en realizar un análisis de redes cuantitativo sobre los patrones de migración en Colombia. A partir de un modelo y usando datos censales se determinaron tales patrones. Bogotá y el Valle del Cauca concentraron la mayor recepción de inmigrantes y se determinó cuáles son los departamentos expulsores. El estudio exploró las experiencias de migrantes indocumentados que trataron de recibir atención primaria en el Reino Unido, sus perspectivas sobre las restricciones de acceso y recabar sugerencias para las autoridades. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con 16 inmigrantes indocumentados y 4 con personal de salud voluntario en una clínica de caridad en Londres. Las pandillas, género y pandillas, una comparación cuantitativa, Bell, 2009, Islas en la calle, pandillas y la sociedad urbana americana, Sánchez-Jankowski, 1991. Tema: ejemplos de la ruta cuantitativa, ejemplos de la ruta cualitativa. Breve descripción. Basándose en un estudio nacional sobre la salud de los adolescentes en los EU, el autor se abocó a determinar si los hombres y las mujeres difieren en los factores de riesgo vinculados con la pertenencia a pandillas. Por ejemplo, características de la comunidad, las relaciones entre padres e hijos, amistad con amigos antisociales, edad y origen étnico. Se encontró que los factores influyen por igual a ambos géneros. Durante 10 años el investigador estudió a 37 pandillas de Los Ángeles, Boston y Nueva York. Sánchez-Jankowski convivió e incluso se integró a las bandas criminales, hasta fue arrestado y herido. Su indagación profunda se enfocó en el individuo, las relaciones entre los miembros de la pandilla y la vinculación de la banda con la comunidad. Las edades de los pandilleros oscilaron entre los 10 y los 42 años. Las profesiones: ¿importa la preparación de los maestros? Evidencia sobre la certificación docente, la enseñanza para EU y la eficacia del maestro. Darling Hammond, Holtzman, Kathleen y Vázquez, 2005. Causas y efectos del estrés en los granjeros, un estudio cualitativo, Brand, 1999. Breve descripción. El estudio analiza si los profesores certificados están relacionados en general con un mejor desempeño académico de sus alumnos que los no certificados. También se consideró el impacto de su experiencia y grados académicos. La muestra incluyó 15,344 docentes y 271,015 estudiantes de 1995 a 2002, todos de escuelas de Houston, Texas. Se aportó evidencia para conocer al docente de educación elemental. Esta investigación exploró el estrés en agricultores de una zona del norte de Yorkshire, Inglaterra. Se concentró en 3 cuestiones: el estrés por el hecho de ser agricultor y su significado, las causas atribuidas por ellos al estrés y los efectos personales. Se realizaron entrevistas cualitativas a 20 granjeros de entre 25 y 63 años. La comunidad rural, el impacto de la comunicación en el desarrollo rural, Roy, Wasserman y Rogers, 1969, Pueblo en Vilo, González, 1995. Breve descripción. Se determina cómo ocurre el proceso de comunicación de innovaciones en comunidades rurales, y se identifican los motivos para aceptar o rechazar el cambio social. Asimismo, se establece qué clase de medio de comunicación es el más eficaz. El autor realiza un estudio que describe con detalle la breve historia de San José de Gracia, donde se examinan y entretejen las vidas de sus pobladores con su pasado y otros aspectos de la vida cotidiana. Visión más amplia. Por ejemplo, Rafael Posadas en su investigación determina el efecto de las variables: oportunidad de control, oportunidad de usar y desarrollar destrezas, metas generadas externamente, variedad en el trabajo, claridad ambiental, contacto con otros, disponibilidad de dinero, seguridad física, valoración de la posición social, supervisión de apoyo, perspectivas de carrera y responsabilidad social sobre la felicidad, medida en trabajadores por una escala perceptual. El alcance de los estudios cualitativos con frecuencia permite comprender un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo experimentan. La importancia no está en medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo.
Al tomar como ejemplo las investigaciones de las profesiones de la tabla, notamos la divergencia a la que nos referimos. Linda Darling Hammond y sus colegas analizan el efecto de variables individuales del docente sobre su desempeño y el impacto en el aprendizaje de los alumnos, que pueden servir para formular políticas de preparación y contratación de maestros. De hecho, hicieron sugerencias a la organización Teach for America, TFA, Enseñar para EU. En cambio, en el clásico estudio de Howard Becker 1951 sobre el músico de jazz, el autor logra que comprendamos el contexto y los ritos en el desempeño de esta profesión. ¿Y la utilidad de su alcance?, se preguntarán algunos, pues no está solamente en comprender ese ambiente, sino en que las normas que lo rigen se pueden transferir a otras situaciones de trabajo similares. De hecho, Becker efectuó también otras investigaciones cualitativas sobre profesiones como la arepe Tada en su obra de 1961, Chicos de Blanco, Cultura estudiantil en la Escuela de Medicina, Boys in Wheat, Becker, Gier, Hughes y Strauss, 1976, en la que se compenetra con el mundo no solamente de los alumnos, sus horarios, la relación con los maestros, la camaradería, la cultura de los hospitales, sus perspectivas futuras, etc., sino de los médicos, cómo asimilan los valores de la profesión y desarrollan su trabajo. Lealtades que surgen entre personas que se dedican a esta profesión. Lo logra sin medición de actitudes, tan solo captando el fenómeno mismo de la vida en la policía, Manning, 1977. Por otro lado, regularmente una sola cuestión no define que una investigación sea cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, el tamaño de muestra. Requena incluyó 80 casos, cuantitativo, y Bassman et al. 2015 a 270, cualitativo. Es el proceso mismo completo, el abordaje y la ruta seguida la que nos lo señala. Y tenemos la ruta mixta, por ejemplo, para estudiar a los inmigrantes. Contreras y Hernández Sampieri 2011 entrevistaron en profundidad a 265 migrantes mexicanos que habían trabajado en los Estados Unidos, a fin de conocer sus experiencias y cómo evaluaban a individuos de otras nacionalidades con los cuales habían laborado. Alteridades, fase cualitativa. Posteriormente, se analizaron los testimonios en términos de la buena mala impresión y percepción de similitudes y diferencias. Los datos narrativos en estos dos ejes fueron cuantificados y se obtuvo una puntuación para cada inmigrante, fase cuantitativa. Al final, se tuvieron descripciones profundas de los participantes sobre lo que implica ser migrante y trabajar en EU, y su contexto, y las percepciones que tenían de los compañeros y superiores de otras nacionalidades y culturas de México. 424 identidades culturales. Cualquier tema o fenómeno puede estudiarse siguiendo cualquiera de las tres rutas de la investigación. La investigación en el desarrollo profesional. ¿Qué carrera o pregrado universitario estás estudiando? ¿Para qué te será útil la investigación cuantitativa y para qué la cualitativa? La ruta cuantitativa puede servirte entre una amplia variedad de usos para medir cuestiones relativas a tu trabajo y ver cómo se relacionan. Por ejemplo, un administrador puede medir la productividad de todas las áreas de la empresa y ver cuáles alcanzan los estándares deseados y cuáles no, pero, sobre todo, por qué y más aún, qué puedes hacer para optimizarla. Un gerente de mercadotecnia puede llevar a cabo un estudio para ver qué factores inciden en la compra de los productos que oferta su compañía e implementar acciones para incrementar las ventas. Una psicóloga, un médico, un dentista, una enfermera y otros profesionales que realizan práctica clínica cotidiana pueden analizar los factores asociados con determinadas enfermedades o padecimientos y tener diagnósticos y pronósticos más certeros. Un experto en salud pública no puede prescindir de la investigación cuantitativa para conocer la prevalencia e incidencia de las enfermedades que aquejan a la población, sus causas y posibles soluciones. Un arquitecto necesita de esta clase de investigación para analizar las necesidades de climatización de viviendas en una determinada zona y proponer recomendaciones de diseño y construcción. Por ejemplo, Medina 2014 utilizó la ruta cuantitativa para evaluar el grado de contaminación del aire por emisiones de dióxido de carbono, CO2, que existe en las dos zonas del área urbana de Cusco, Perú, y ver sus fuentes y problemática, con el propósito último de hacer distintas recomendaciones, desde donde es más adecuado adquirir vivienda hasta qué hacer para combatir dicha polución. Un contador puede valerse de esta ruta cuantitativa para estudiar cuál de varios sistemas de costos es más apropiado para su organización. Un pedagogo o educador puede a través de los años determinar en su contexto, ciudad, alumnos, condiciones sociodemográficas, etc., qué elementos inciden favorablemente en el aprendizaje y mejorar sus prácticas docentes. La ruta cualitativa te será muy útil, entre otras funciones, para profundizar en las experiencias de los demás y su significado. Por ejemplo, transitando por ella el mercadólogo puede conocer las necesidades profundas de los consumidores respecto a un producto. Un politólogo puede entender las motivaciones subyacentes del voto para planear una campaña electoral con mayores probabilidades de éxito. La investigación cualitativa le puede ayudar a un experto en desarrollo social a comprender mejor a ciertas comunidades marginadas y poder contribuir a establecer acciones que mejoren sus condiciones de vida. Resumen.
La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Disponemos de 3 rutas en la investigación: cuantitativa, cualitativa y mixta. Cuantitativa igual a secuencial, sin brincar pasos. Más probatoria, más planteamientos acotados o delimitados desde el inicio, más búsqueda de objetividad, más busque. Da de generalización de resultados, más formulación y demostración de teorías, más razonamiento o lógica deductiva. Cualitativa, flexible, interpretativa, no se prueban hipótesis, se generan. Se reconstruye una realidad tal y como la observan los participantes, no se pretende necesariamente generalizar. Mixta, mezcla o integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Cuantitativa, datos numéricos producto de mediciones. Cualitativa, datos narrativos, verbales, visuales, auditivos, audiovisuales, simbólicos. Enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el cuantitativo pretende, de manera intencional, acotar la información. Investigación cuantitativa. Brinda una gran posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Investigación cualitativa. Proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y completo de los fenómenos. Ambas rutas resultan muy valiosas y han dado notables aportaciones al avance del conocimiento. Anteriormente, al proceso cuantitativo se le equiparaba con el método científico. Hoy, tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento. No son rutas rivales o en competencia, sino alternativas de los investigadores que incluso pueden ser complementarias e integrarse en los métodos mixtos. Ello, todo profesional de salud debe conocerla. La ruta cualitativa le permite al docente conocer las experiencias de aprendizaje entre él y sus alumnos y poder desempeñar con mayor eficiencia y conocimiento sus nobles tareas. Al arquitecto le será útil para conocer holísticamente las necesidades de habitabilidad que tengan futuros inquilinos de viviendas y poderlas diseñar acorde a ellas. Por ejemplo, Wong y Goodwin 2009 efectuaron un estudio cualitativo sobre experiencias de satisfacción en el matrimonio y sus resultados le son útiles a cualquier terapeuta de parejas, ya que emergieron factores asociados con una relación adecuada desde la perspectiva de los cónyuges. Y si piensas en ser emprendedor o abrir tu propio negocio, ambas rutas te serán indispensables para caminar hacia el éxito, supervivencia y crecimiento, ventas, rentabilidad, participación en el mercado, etc. Esto lo ilustraremos en el capítulo sobre los métodos mixtos. Estos son solamente algunos ejemplos. Específico, acotado, centrado en variables medibles u observables. Orientado a describir, relacionar, predecir y explicar. Se afina en base a la revisión analítica de la literatura. Abierto, emergente y que se enfoca conforme se desarrolla el proceso en cuestiones que nos permitan entender el fenómeno estudiado, orientado hacia explorar, describir y comprender. Se afina en base a las experiencias y a la revisión analítica de la literatura. Direcciona el proceso y justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Se guía por variables de búsqueda significativas incluidas en el planteamiento. Contextualiza el proceso y justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Se guía por conceptos de búsqueda significativos incluidos en el planteamiento y la experiencia inicial con el fenómeno. El tamaño depende de qué tan grande y heterogénea sea la población, un número representativo de casos. Se determina a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. El tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo estudio, casos suficientes y pertinentes. La muestra se determina de acuerdo al contexto y necesidades. Comienza con una muestra inicial que puede ampliarse. Estadístico sobre una matriz. Los datos encajan en categorías predeterminadas. Descripción de tendencias, contraste de grupos y relación entre variables. Análisis temático y de narrativas usando una base de datos. Los datos generan categorías que se describen, ilustran y relacionan para proporcionar significados profundos. Distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. Categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian categorías, materiales simbólicos y modelos relacionales entre conceptos para comprender el fenómeno. Basado en un estilo de publicaciones, estándar, tono impersonal, búsqueda de objetividad y sin tendencias. Basado en un estilo de publicaciones, emergente, flexible, tono personal, incluye tendencias del investigador, pero clarificadas. Instrumentos predeterminados y estandarizados. Antes del análisis se recaban todos los datos numéricos. Instrumentos que se van afinando y uniformando paulatinamente. La recolección está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Se establecen antes de recolectar datos y se pretende probarlas, aceptar, rechazar. Emergentes, se generan y cobran sentido durante el estudio. Preestablecidos y se implementan al pie de la letra, tal y como se planearon.
emergentes, son abordajes que se aplican de acuerdo a las circunstancias. Planteamiento del problema. Revisión de la literatura. Hipótesis. Diseños. Muestra. Recolección de datos. Análisis de los datos. Presentación de resultados. Reporte de resultados. Ruta cuantitativa, ruta cualitativa. Análisis de los datos. Datos cualitativos. Datos cuantitativos. Diseño. Hipótesis. Planteamiento del problema. Proceso cualitativo. Proceso cuantitativo. Proceso de investigación. Recolección de los datos. Ruta cualitativa, enfoque o aproximación. Ruta cuantitativa, enfoque o aproximación. Ruta mixta, métodos mixtos. Teoría. Conceptos básicos. 1. Revisa los resúmenes de un artículo científico que se refiera a un estudio cuantitativo y un artículo científico resultante de un estudio cualitativo, preferiblemente sobre un tema similar. Si no localizas uno, en el centro de recursos en línea de esta obra, www.mhh.com/latam/sampieri-mi1e, encontrarás una serie de revistas científicas de corte cuantitativo y cualitativo para elegir los artículos. Material complementario apéndices apéndice 1. Publicaciones periódicas más importantes. 2. A raíz de lo que leíste en este capítulo, ¿cuáles serían las diferencias entre ambos estudios? Comenta en clase las implicaciones con tu profesor y compañeros. 3. Imagina que ya terminaste tu carrera o pregrado universitario y conseguiste trabajo y ocupas un puesto en una empresa, oficina gubernamental, organización no lucrativa, hospital, etc. Comenzaste un negocio o empresa, abriste un consultorio, eres profesional independiente, etc. También. Piensa en qué consistiría tu labor, funciones, lo que harías principalmente. Localiza a algún maestro, familiar, conocido o persona que trabaje en un puesto similar y pregúntale sobre cuáles son sus actividades más importantes. Asimismo, busca información en Internet sobre el desarrollo de esa profesión. Ya enterado, piensa y responde. ¿En mi trabajo para qué me serviría la investigación cuantitativa o cómo podría aplicarla? ¿Qué tipo de estudios de esta clase me serían útiles? Lo mismo con la investigación cualitativa. Escribe tu respuesta y compártela en grupo de realimentación con tu profesor y compañeros. 4. A continuación te ponemos dos estudios resumidos, cuál es el cuantitativo y cuál el cualitativo, y ¿por qué? Ver respuestas en el apéndice 3 del Centro de Recursos en línea de la obra, en material complementario, apéndices, www.mhh.com/latam/sampieri-mi1e. Tema: el abuso sexual infantil y sus consecuencias en la edad adulta. El abuso sexual infantil y sus consecuencias en la edad adulta. Silverman 2010, abuso sexual en la infancia y la mujer delincuente con trastorno mental. Drucker y Martsolf 2008, historias de abuso sexual infantil. Alcance del estudio. Este estudio examinó el papel que desempeñó una historia de abuso sexual infantil en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en una muestra de 321 mujeres delincuentes, encarceladas en una prisión femenina de máxima seguridad. Las variables medidas y correlacionadas fueron grado de abuso, historia, salud mental, estatus del paciente, medicación y raza. La investigación produjo una teoría fundamentada que explica la manera en que personas que fueron abusadas sexualmente en la infancia narran sus experiencias e implicaciones a otras personas. Los datos fueron producto de 74 entrevistas en profundidad a adultos. Los estudiantes escuchan tanto acerca de lo difícil y aburrida que es la investigación que llegan a esta etapa de su escolaridad con la mente llena de prejuicios y actúan bajo presión, temor e, incluso, odio hacia ella. Antes de que se ocupen en las tareas de la elaboración de un proyecto, es necesario hacerlos reflexionar sobre su actitud ante tal empresa, para que valoren la investigación en su justa dimensión, ya que no se trata de llevarlos a creer que es la panacea que solucionará todos los problemas, o que solo en los países del primer mundo se tiene la capacidad para realizarla. La investigación representa una más de las fuentes de conocimiento, por lo que, si decidimos ampliar sus fronteras, será indispensable llevarla a cabo con responsabilidad y ética. Aunque la investigación cuantitativa está consolidada como la predominante en el horizonte científico internacional, en los últimos años la investigación cualitativa ha tenido mayor aceptación. Por otro lado, se comienza a superar el desgastado debate de oposición entre ambos tipos. Otro avance en la investigación lo representa Internet. En el pasado, la revisión de la literatura resultaba larga y tediosa. Ahora ocurre lo contrario, por lo cual el investigador puede dedicarse más al análisis de la información en vez de a escribir datos en cientos de tarjetas. Sin embargo, aún quedan investigado. Los investigadores opinan. Habiendo conocido esta herramienta,
toma todo aquello que encuentra a su paso como un clavo, sin la posibilidad de preguntarse si lo que necesita es un serrucho o un desarmador. Dear. Carlos G. Alonso Blanqueto, Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Comité Consultivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. La información que hay en el entorno, no solo educativo universitario, sino en los ambientes tanto formales como informales, con su crecimiento exponencial, hace que tanto los docentes como sus discentes deben de estar muy atentos a extraer de ese fantástico mundo de la información los datos precisos que le llevarán a aprender de forma sistematizada nuevos conceptos y teorías sobre un fenómeno, ya sea material o social, y también sobre su disciplina de estudio. Por lo tanto, se torna insoslayable el que, en los distintos ambientes de la actividad universitaria, haya conceptos claros sobre los métodos investigativos. El libro Metodología de la Investigación, del Dr. Roberto Hernández Sampieri, es y será por mucho el mejor texto en la materia. Sus distintas mejoras en cada una de sus ediciones han venido, no solo a aportar a la investigación, sino que esta metodología ha demostrado ser válida para los diferentes modelos investigativos actuales. Resalto su aporte en el uso de las metodologías mixtas en mi área de estudio, la ingeniería industrial. La metodología mixta ha venido a ser un aporte invaluable en las distintas investigaciones sobre la ingeniería de servicios, y ha abierto muchos espacios nuevos en el área de la investigación sobre calidad de los diferentes productos y servicios. ING. Juan Alberto Rojas Camacho, director Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica Internacional, Costa Rica. La investigación es una experiencia humana esencial que define el ser y quehacer de nuestra especie. Desde la prehistoria, la humanidad se planteó preguntas con respecto al mundo que le circundaba con el propósito de sobrevivir y aprender a convivir con los demás. Con el tiempo, investigar se transformó en un proceso metodológicamente estructurado que permitía encontrar explicaciones racionales a los enigmas de la naturaleza y la sociedad. Es así como llegamos a la metodología de investigación que, desde el siglo XX, ha adquirido estándares cada vez más exigentes que contribuyen al avance científico y tecnológico de los pueblos. Desde hace más de 3 lustros he impartido cursos universitarios relacionados con la metodología de investigación, así como seminarios o talleres para elaboración de tesis, en diferentes grados universitarios. En todos los casos, he podido verificar las dificultades académicas y extraacadémicas que inciden en el proceso. De ahí la relevancia que tiene la obra Metodología de Investigación de Roberto Hernández Sampieri, autoridad indiscutible a nivel nacional e internacional que con su trabajo ha facilitado el camino para miles de estudiantes y profesores universitarios que se enfrentan al desafío de construir investigaciones pertinentes para el desarrollo de la ciencia, conocimiento y entornos de las sociedades. La arquitectura del libro de Hernández Sampieri traza un camino seguro para transitar hacia el éxito en la articulación y propósitos académicos, profesionales y fortalecimiento de redes de investigación. Es un libro que manifiesta la experiencia, inteligencia, creatividad e innovación del Dr. Roberto Hernández Sampieri. Para concluir, debo mencionar que, como autora de un libro de investigación, docente e investigadora nacional, he acudido más de una vez al libro de Hernández Sampieri, que es y será siempre un texto de consulta obligada para expertos, docentes y estudiantes. Dra. Angélica Mendieta Ramírez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, autora del libro Diseños de Investigación, el coaching metodológico como estrategia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidenta de la Asociación Mundial de Investigadores, AC,